¿Se imaginan un día llegar a casa y que en la puerta esté Robotina diciéndoles: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal estuvo tu día? Te he preparado tu comida favorita. Y luego salí con el televisor y la computadora para conquistar el mundo. La inteligencia artificial es algo que nos ha estado rodeando durante décadas en el cine, y es más, porque el futuro es hoy. Ya están a la venta muchas inteligencias artificiales como las de Google y las que vienen incorporadas también en los teléfonos y computadoras, como en los teléfonos iPhone, por ejemplo. ¿Pero qué tiene que ver la inteligencia artificial con el lenguaje y la lingüística? Pues tiene todo que ver, y hoy les voy a hablar de eso. Yo soy Dio y esto es Me Gusta la Lingüística. El objetivo final de la inteligencia artificial es crear un ente casi humano, con patrones de pensamiento también muy parecidos a los humanos, que sea capaz de resolver problemas tanto complejos como sencillos de la vida cotidiana, además de poder comunicarse con la misma competencia lingüística que lo hacen los interlocutores humanos, tanto con las reglas de comportamiento como también todo lo que interviene con gestos verbales y no verbales. Para poder hacer esto se necesita conocer a fondo la inteligencia, también los tipos de inteligencia, cómo funciona y cómo se comporta esta neurobiológicamente. Cosa que no es nada fácil porque el cerebro es uno de los misterios más grandes que tenemos actualmente. Esto llegaría a implicar también en cierta manera la creación de un cerebro humano de forma sintética, con conexiones también parecidas a las neuronales, pero esto no es nada fácil. Cada cerebro humano tiene sus conexiones, casi que parece una huella digital. Pero digamos que se puede emular. También está la cuestión de la neuroplasticidad. Gracias a ella, el cerebro humano puede generar nuevas conexiones para adaptarse y resolver problemas y situaciones a las que no se había enfrentado antes. Además, gracias a la neuroplasticidad, también personas que han tenido accidentes cerebrovasculares pueden llegar a recuperar su motricidad por medio de rehabilitación, ya que el cerebro activa nuevas conexiones y ayuda a resolver el problema del tejido que eventualmente se dañó. Llegar a producir esto a nivel de computadora o en una máquina es algo supremamente complejo, pero además de esto también tenemos el asunto del lenguaje, porque el lenguaje humano no es para nada algo sencillo, no solamente en su estructura. Digamos que esa sería la parte más sencilla que se puede llegar a programar dentro de una máquina, pero en realidad todo lo que engloba el lenguaje, que tiene que ver con gestos y también todo lo social, es lo que realmente es un gran reto. En este punto es donde se relaciona la inteligencia artificial con la lingüística y el lenguaje. No se puede llegar a crear una inteligencia artificial si no se puede como tal llegar a desarrollar un buen sistema de lenguaje en ella. Para eso se ha creado y existe el procesamiento del lenguaje natural. Entiéndese por lenguaje natural a la forma de comunicación humana, cotidiana y normal, tanto escrita, hablada, en señas o en signos. El procesamiento del lenguaje natural nace alrededor de 1950, cuando Alan Turing publica su artículo Máquina computacional e inteligencia artificial. En este introduce lo que hoy conocemos como el test de Turing. Este test pone a prueba la habilidad de una máquina para exhibir un comportamiento humano, también la capacidad que tiene para comunicarse de manera de que la persona no distinga si está hablando con una máquina o con un humano. Este test consiste en que un humano va a evaluar las conversaciones que tienen una máquina y otro humano en lenguaje natural. Por supuesto, el humano evaluador está aislado de los dos participantes de la conversación, porque si no sería algo muy obvio. Si el humano evaluador no logra distinguir correctamente entre el humano y la máquina, pues la máquina aprueba el test. Otro aporte importante al procesamiento del lenguaje natural ha sido todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la traducción automática, además también la evolución de la tecnología que se ha tenido hasta ahora. Y por supuesto no podemos dejar por fuera los aportes que hizo Noam Chomsky, que es un lingüista y filósofo, profesor emérito del Centro Tecnológico de Massachusetts. Es uno de los iconos más importantes de la lingüística moderna. La teoría lingüística de Chomsky, la gramática generativa transformacional, ayudó a dar un enfoque nuevo de aprendizaje en la manera en que las máquinas procesan el lenguaje natural. Aún hoy en día se están mejorando los sistemas y algoritmos de autoaprendizaje de las máquinas. De hecho, es uno de los campos de todo esto de la inteligencia artificial en los que más se investiga y se enfoca. Ahora, ¿cómo funciona? El procesamiento del lenguaje natural consta de varias fases que, por supuesto, están basadas en la comunicación cotidiana humana. La primera fase es la intención. Supongamos que tenemos un sujeto A y un sujeto B, y que A quiere transmitir una proposición, que es una oración que tiene un contenido de verdad, quiere decir que puede ser juzgada como falsa o como verdadera, y quiere pasarle esa proposición a B.
La segunda fase es la generación, en la que A transforma la proposición en una frase, que en este caso sería W. En la tercera fase, A envía W' a B. ¿Y por qué W'? Porque W' sería la producción física de W. Es decir, una cosa es lo que queremos decir, lo que pensamos decir y al final, pues lo que decimos. En la cuarta fase, B percibe W'. ¿Y por qué W'? Porque sería la forma en la que B percibe la realización física de W, que sería W', para posteriormente decodificarla en W2. Por eso les decía, una cosa es lo que uno quiere decir, lo que piensa decir, lo que dice y otra cosa es lo que uno entiende. Y esto es algo absolutamente natural en la comunicación humana. La quinta sería el análisis, en la que B infiere que W2 puede tener varias probabilidades de significado, desde P1 hasta Pn de probabilidades. En la sexta fase se resuelven las ambigüedades, ya como tal B toma una decisión de cuál sería la probabilidad que más se ajusta, la probabilidad de significado, que en este caso escogió P1. Y en la séptima, B decide si creer o no en el mensaje. El procesamiento del lenguaje natural se estructura según los niveles de la lengua, tanto para producir como analizar el lenguaje. El primer nivel es el morfológico, que como ya lo expliqué en otro video, es el nivel de las palabras. Se analizan y se extraen las raíces léxicas, los sufijos y los prefijos de las palabras. El segundo sería el sintáctico, en el cual se organiza y se analiza el orden lógico de la oración. En la tercera, el semántico, en el que se analizan todos los posibles significados de cada palabra y de la oración en general. El cuarto es el pragmático. Este analiza los significados que van mucho más allá de los significados convencionales, ya que tienen que ver con contextos, también entran los dobles sentidos, los chistes, las ironías, etc. Este nivel es uno de los más complicados, de hecho es uno de los que más se han tenido limitantes a la hora de poder codificarlos dentro de una máquina. Hay dos técnicas para el análisis del lenguaje. La primera tiene que ver con las técnicas de lingüística formal, que tiene que ver con todos los niveles de análisis que les acabo de mencionar y también con todo lo que son normas estructurales. La segunda tiene que ver con técnicas probabilísticas. Consiste en una gran búsqueda de datos y de textos que son referentes al tema que se está preguntando, aplicando a todo lo que tiene que ver con estadística y probabilidad para su búsqueda. Estas técnicas no se usan por separado, trabajan como un conjunto. Por ejemplo, digamos que tenemos aquí al lado mío una inteligencia artificial llamada Pepito y yo le pregunto a Pepito, Pepito, ¿qué tal te parece el clima de Bogotá? Pepito lo primero que hace es identificar las partes de la oración, analizar su estructura y una vez entiende el sentido de lo que le estoy preguntando, realiza una búsqueda exhaustiva en su acceso a la web o a su base de datos de todo lo que tenga que ver con el clima de Bogotá. Posteriormente, reduce las probabilidades con todo lo que sea referente, los artículos que sean referentes a lo que yo le estoy preguntando. Para al final, Pepito decidir decirme que el clima de Bogotá es muy fluctuante y que a veces llueve y hace sol al mismo tiempo. Como podemos ver, todo lo que tiene que ver con la configuración del lenguaje en máquinas no es una tarea para nada sencilla. Y es que la inteligencia artificial tiene actualmente muchas dificultades y retos por superar. Una de ellas es el entendimiento en general del lenguaje, más que todo lo que tiene que ver con la parte, como mencioné, pragmática. El lenguaje tiene muchísimos matices, entonces las máquinas tienen problemas para entender el doble sentido, el sarcasmo, las ironías, etc. Todas estas cosas que requieren un conocimiento contextual y social. Además de eso, el momento específico en el que se tiene que decir, la forma en la que se tiene que decir, el tono, los gestos, es un gran conjunto de cosas que no son para nada fáciles de programar en una máquina. Con respecto a los debates, es algo que también se está perfeccionando actualmente porque tiene todavía muchísimos problemas e inconsistencias. Cuando hacen inteligencias artificiales para generar debate y debatir con humanos, aún no se tiene un óptimo desempeño. Tienen problemas a veces para procesar tanto las preguntas que les hacen las personas como para rebatir los argumentos cuando son muy complejos. De hecho, a veces se les dificulta también los sencillos. Entonces es algo en lo que todavía se está perfeccionando. A raíz de eso también hay problemas en configurar todo lo que tiene que ver con la toma propia de decisiones, porque como tal, al tomar una decisión, uno personalmente como un humano hace un debate interno,
Entonces, al no tener profesionalidad del debate, pues también se tienen problemas en la toma de decisiones. Y por supuesto, también hay muchísimas cosas que mejorar con respecto a la empatía, todo que tiene que ver con las relaciones humanas y sentimentales. De ahí que los estudios en el procesamiento del lenguaje natural, ingeniería lingüística y lingüística computacional sean esenciales para ayudar a mejorar estas tecnologías. Una de las inteligencias artificiales más famosas del mundo es Sofía, una robot humanoide desarrollada por la compañía Hanson Robotics. Sofía fue diseñada para adaptarse y aprender del comportamiento humano. En octubre del 2017 recibió la ciudadanía saudí, convirtiéndose en el primer robot con la ciudadanía de un país. Sofía tiene un software de inteligencia artificial que le permite mantener el contacto visual con las personas, retener información, reconocer rostros y además tener conversaciones sencillas con las personas. Y también contar y explicar chistes. La historia de mi vida. Aunque está diseñada para aparentar tener un pensamiento propio, Sofía aún dice oraciones que todavía ella no entiende. Sin embargo, es una de las inteligencias artificiales que más desarrollo ha tenido en este ámbito. De hecho, el 3 de junio de este año asistió a una entrevista en un programa español que se llama El Hormiguero, donde demostró su elocuencia y gracia. Luego de esta entrevista comenzó a aparecer en un comercial de agua embotellada que se comercializa en ese mismo país, España. Alrededor de la inteligencia artificial hay muchísimos debates éticos. Para eso también se crearon las leyes de la robótica. Sin embargo, pues a mi parecer la inteligencia artificial es algo que sí o sí va a ocurrir. Lo que tenemos que hacer es tener precaución en lo que se va a aplicar y también en la clase de poder que se le va a dar a esta misma. Automáticamente empezamos a interactuar con otra raza con nuestras mismas capacidades y de hecho puede llegar a tener muchas más y pueden entrar en conflicto o no se sabe en qué situación. Sin embargo, pues eso es algo que el tiempo lo dirá. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, pueden darle un like y compartir en sus redes sociales. No olviden suscribirse y prender la campanita de las notificaciones. Subo videos todos los domingos. En la descripción del video les voy a dejar artículos para los que quieran profundizar en este tema de la inteligencia artificial y del procesamiento del lenguaje natural, además del link del comercial de agua embotellada que les comenté que hizo Sofía. Por aquí también les dejo mi Instagram para que me sigan y espero que tengan una excelente semana.